Contexto internacional Capítulo 2. Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Objetivo: conocer el objeto, estructura y funciones de los organismos y foros de carácter internacional que participan en la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, PLD/FT, así como identificar el contenido y alcance de los principales documentos y principios emitidos por dichos organismos y foros. Comité de Basilea. El Comité de Basilea se estableció en el año 1974 por los presidentes de los bancos centrales de los países miembros que son, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y EU. Realizan reuniones 4 veces al año, normalmente se reúne en el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza. Objeto, estructura y funciones. Carta estatutaria del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Objeto: el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, BCBS, es un organismo normativo internacional. Su objeto es promover estándares mundiales de supervisión eficientes para la regulación de los bancos y fomentar la cooperación en materia de supervisión bancaria. Mandato: su mandato es mejorar la regulación, la supervisión y las prácticas bancarias en todo el mundo con el fin de afianzar la estabilidad financiera. Estructura: Comité, máximo órgano decisorio y está a cargo de velar por el cumplimiento de las funciones del comité. Grupos, grupos de trabajo y grupos especiales. Grupos, están formados por funcionarios de alto rango de los miembros del comité que orientan o emprenden personalmente el trabajo del comité en sus principales esferas. Grupos de trabajo, están formados por expertos de los miembros del BCBS que brindan apoyo a la labor técnica de los grupos. Grupos especiales, se crean para llevar a cabo tareas específicas durante un plazo limitado. Presidente, dirige el trabajo del Comité de conformidad con el mandato del BCBS. Secretaría, el secretariado del comité es ejercido por el Banco de Pagos Internacionales, BPI. Apoya el trabajo del comité, el presidente y los grupos en los que el comité organiza su trabajo. Funciones. Mercados financieros, con el fin de detectar riesgos actuales o principales para el sistema financiero mundial. Compartir asuntos, estrategias y técnicas de supervisión para propiciar un entendimiento común y mejorar la cooperación internacional. Establecer y promover normas internacionales, directrices y buenas prácticas en materia de regulación y supervisión bancaria. Abordar las lagunas de regulación y supervisión que planteen riesgos para la estabilidad financiera. Vigilar la aplicación de las normas del BCBS en los países miembros y otros países, con el fin de asegurar su aplicación oportuna, uniforme y eficaz, y contribuir al fomento de condiciones equitativas entre los bancos con actividades internacionales. Consultar con los bancos centrales y las autoridades de supervisión bancaria no pertenecientes al BCBS para tener en cuenta su opinión en el proceso de formulación de políticas y fomentar la aplicación de las normas, directrices y buenas prácticas del BCBS en los países no miembros. Coordinar y cooperar con otras entidades normativas y organismos internacionales del sector financiero, en particular aquellos que promueven la estabilidad financiera. Declaración de Comité de Autoridades de Supervisión Bancaria del Grupo de los 10 y de Luxemburgo, hecha en Basilea en diciembre de 1988, sobre la prevención en la utilización del sistema bancario para blanquear fondos de origen criminal. Declaración de Principios de Basilea de 1988. Objetivo: señalar las reglas y procedimientos, cuya puesta en práctica debería ser garantizada por los gestores de los bancos a fin de colaborar en la eliminación de las operaciones de blanqueamiento de dinero. 2. Por medio del sistema bancario nacional e internacional. La declaración busca reforzar las mejores prácticas bancarias existentes y particularmente alentar la vigilancia contra la utilización del sistema de pagos con fines criminales, promover la puesta en marcha de medidas preventivas eficaces y favorecer la cooperación con las autoridades encargadas del cumplimiento de las leyes. Identificación con clientes. Los bancos deben verificar la identidad de todos los clientes que soliciten sus servicios. Deben cuidar particularmente la identificación del titular de todo tipo de cuentas y de los que utilicen cajas de seguridad. Todos los bancos deben instaurar procedimientos eficaces para obtener de sus nuevos clientes la presentación de documentos de identidad. Deben adoptar explícitamente la política de no efectuar ninguna operación significativa con clientes que no justifiquen su identidad. Cumplimiento de las leyes. Deben asegurarse de que las actividades se realizan de conformidad con las leyes y reglamentos evitando que afecten al sistema bancario. Cooperación con las autoridades encargadas del cumplimiento de las leyes. Los bancos deben cooperar plenamente con las autoridades nacionales encargadas de velar por el cumplimiento de la ley en la medida que les permitan las normas específicas de su país sobre secreto profesional, cuando el banco tenga indicios razonables de que las operaciones o el dinero en depósito proviene o tiene como finalidad actividades delictivas, deberán tomar medidas oportunas de acuerdo con la ley.
Adhesión a la declaración, los bancos deben adoptar expresamente políticas conforme a los principios enunciados en la declaración, deben asegurar que todo su personal está bien informado de las mismas. Asimismo, deben poner en práctica procedimientos específicos que permitan la identificación de la clientela y la conservación de registros contables de las operaciones. La auditoría interna deberá ser potenciada para que pueda establecerse un sistema eficaz de control de la aplicación general de la declaración. Alcance. Exhortar a la dirección de los bancos a establecer procedimientos eficaces para asegurarse de conocer la identidad de toda persona que trate con su institución, para desanimar la realización de operaciones de apariencia ilegal. La declaración está enfocada a reforzar las disposiciones que se tengan en la materia. Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz 2012 y la utilización abusiva de los servicios financieros. Los principios básicos conforman un marco voluntario de normas mínimas para una adecuada supervisión. Las autoridades son libres de aplicar las medidas adicionales que estimen necesarias para una correcta supervisión. 29 Principios básicos. Primer categoría. Principios 1 a 13. Potestades, atribuciones y funciones de los supervisores. Segunda categoría. Principios 14 a 29, regulaciones y requisitos prudenciales que deben cumplir los bancos. Principio 1, atribuciones, objetivos y potestades. Un marco jurídico apropiado confiere a cada autoridad responsable las potestades legales necesarias para autorizar bancos, realizar una supervisión continua, asegurar el cumplimiento de la ley y adoptar las oportunas medidas correctivas en materia de seguridad y solvencia bancaria. Principio 2, independencia, rendición de cuentas, recursos y protección legal de los supervisores. El supervisor contará con independencia operativa, procesos transparentes, una sólida gobernanza, procesos presupuestarios que no merman su autonomía y recursos adecuados, y rinde cuentas del desempeño de sus funciones y del uso de sus recursos. El marco jurídico para la supervisión bancaria ampara legalmente al supervisor. Principio 3. Cooperación y colaboración. Las leyes, regulaciones y otros mecanismos prevén la cooperación y colaboración entre las autoridades locales y los supervisores extranjeros pertinentes. Estos mecanismos reflejan la necesidad de proteger la información confidencial. Principio 4. Actividades permitidas. Las actividades que pueden desarrollar los bancos y las autoridades sujetas a la supervisión están definidas y controladas por la palabra banco como razón social. Principio 5. Criterios de autorización. Potestad de las autoridades encargadas para conceder licencias, establecer criterios y rechazar las solicitudes de establecimientos que no cumplan esos criterios. Principio 6. Cambio de titularidad de participaciones significativas, potestad del supervisor para examinar, rechazar y establecer condiciones prudenciales respecto de la propuesta de cambio de titularidad de participaciones significativas o de control. Principio 7. Adquisiciones sustanciales. El supervisor tiene potestad para aprobar o rechazar y establecer condiciones prudenciales respecto de las adquisiciones o inversiones sustanciales que realice un banco, en función de criterios prescritos, así como para determinar que la estructura del grupo o de la entidad no expone al banco a riesgos innecesarios ni obstaculiza la supervisión eficaz. Principio 8. Enfoque de supervisión. Desarrollar y mantener una evaluación prospectiva del perfil de riesgo de bancos individuales y grupos bancarios, proporcionada a su importancia sistemática. Principio 9. Técnicas y herramientas de supervisión. Técnicas y herramientas para aplicar el enfoque de supervisión y emplear los recursos supervisores de manera proporcionada, considerando el riesgo y la importancia sistemática de los bancos. Principio 10. Informes de supervisión. Recabar, revisar y analizar los informes estadísticos de los bancos. Principio 11. Potestades correctivas y sancionadoras del supervisor. Actuar con prontitud para atajar prácticas contrarias a la seguridad y solidez o actividades que pudieran plantear riesgos para los bancos o el sistema bancario. Principio 12. Supervisión consolidada. Adecuado seguimiento y aplicación de normas prudenciales a todos los aspectos de las actividades que el grupo realiza a escala mundial. Principio 13. Relación entre el supervisor de origen y el de acogida. Intercambio de información y cooperación entre el supervisor de origen y los grupos bancarios transfronterizos. Principio 14. Gobierno corporativo. Determinación del supervisor sobre las políticas y procesos en materia de gobierno corporativo. Están en consonancia con el perfil de riesgo y la importancia sistémica del banco. Principio 15. Proceso de gestión de riesgo. Los bancos deben de contar con un proceso integral de gestión de riesgo, abarcando el desarrollo y examen de mecanismos de contingencia que tengan en cuenta las circunstancias específicas del banco. Principio 16. Suficiencia de capital. Requerimientos de capitales prudentes y adecuados que reflejan los riesgos que asume y que plantea un banco en el contexto de la situación macroeconómica y de los mercados donde opera. Principio 17. Riesgo de crédito. Los bancos disponen de un adecuado proceso de gestión del riesgo de crédito.
Principio 18. Activos dudoso, provisionales y reservas. Los bancos cuentan con adecuadas políticas y procesos para una pronta identificación y gestión de los activos dudosos y para el mantenimiento de suficientes provisiones y reservas. Principio 19. Riesgo de concentración y límites de exposición a grandes riesgos. Los bancos cuentan con políticas y procesos adecuados en cuanto a la concentración de riesgos en el momento oportuno. Se establecen límites prudenciales que acotan las posiciones del banco frente a una misma contraparte o grupos de contrapartes vinculadas. Principio 20. Transacciones con partes vinculadas. Realizar con imparcialidad las transacciones vinculadas, adopción de medidas para controlar o mitigar el riesgo y reconocimiento contable de las pérdidas. En las exposiciones frente a partes vinculadas con arreglo a las políticas y procesos habituales. Principio 21. Riesgo país y riesgo de transferencia. Políticas y procesos adecuados para el riesgo país y el riesgo de transferencia en sus préstamos e inversiones internacionales en el monto oportuno. Principio 22. Riesgo de mercado. Adecuado proceso de gestión del riesgo de mercado, así como el riesgo de un deterioro sustancial de la liquidez del mercado. Principio 23. Riesgo de tasa de interés en la cartera bancaria. Sistemas adecuados para el riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión. Principio 24. Riesgo de liquidez. El supervisor determina que los bancos disponen de una estrategia que les permite la gestión prudente del riesgo de la liquidez y el cumplimiento de los requerimientos de liquidez. Principio 25. Riesgo operacional. El supervisor determina que los bancos cuentan con un marco adecuado de gestión del riesgo operacional que tiene en cuenta su apetito por el riesgo, su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados. Esto incluye políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo operacional en el momento oportuno. Principio 26. Control y auditoría internos. Marcos adecuados de control interno para establecer y mantener un entorno operativo correctamente controlado que facilite la gestión del negocio. Principio 27. Información financiera y auditoría externa. Registros adecuados y fiables. Principio 28. Divulgación y transparencia. Publicación regular de información en base consolidada y, cuando corresponda, a título individual de fácil acceso y que refleja razonablemente la situación financiera, resultados, exposiciones al riesgo, estrategias de gestión del riesgo, políticas y procesos de gobierno corporativo. Principio 29. Utilización abusiva de servicios financieros. Políticas y procesos adecuados, para promover normas éticas y profesionales de alto nivel en el sector financiero. ONU, Organización de las Naciones Unidas. El nombre de Naciones Unidas, acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del eje. En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base de propuestas preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido, y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944. La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados miembros fundadores. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. Objeto, estructura y funciones. Objeto, la organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la paz exige crear no solo las condiciones propicias para que ésta anide, sino para que se mantenga, crea condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, lograr la cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Estructura: Naciones Unidas tiene 6 órganos principales, 5 ubicados en la sede en Nueva York, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Secretaría General. El sexto se encuentra en La Haya, Países Bajos, la Corte Internacional de Justicia. Funciones: la Organización de Naciones Unidas se encarga de 5 tareas básicas. 1. Arreglo pacífico de las diferencias. 2.
Acción en caso de amenaza contra la paz 3. Acción económica y social 4. Acción humanitaria 5. Acción jurídica. Las resoluciones del Consejo de Seguridad en materia de congelamiento de activos. El Consejo de Seguridad es uno de los 6 órganos principales establecidos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Debido a la manera en la que está organizado, puede funcionar de forma ininterrumpida, y un representante de cada uno de sus miembros debe estar siempre presente en la sede. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y seguridad internacionales. Cuenta con 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Cada uno tiene un voto, aunque los 5 permanentes cuentan con el poder del veto. Según la Carta, todos los Estados miembros están obligados a adoptar las decisiones del Consejo. El Consejo de Seguridad dirige la labor de determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Pide a las partes involucradas en un conflicto que se llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos de acuerdo. En algunos casos, el Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de sanciones e, incluso, a la autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad. Internacionales. La presidencia del Consejo de Seguridad rota de forma mensual. Las resoluciones del Consejo de Seguridad expresan la opinión o voluntad oficial de los órganos de las Naciones Unidas. Suelen estar divididas en 2 secciones claramente diferenciadas, un preámbulo y una parte dispositiva. En el preámbulo se presentan generalmente las consideraciones sobre cuya base se han adoptado las medidas, una opinión expresada o una directiva dada. En la parte dispositiva se recoge la opinión del órgano o la medida que ha de adoptarse. La CNBB da a conocer a los sujetos obligados las actualizaciones a dichas resoluciones a través del sitio PLD/FT. Resolución 1267-1999. Establece los criterios de sanciones, aplicables a los talibanes por los conflictos armados en contra de los ciudadanos estadounidenses, entre los cuales destacan el congelamiento de fondos y recursos financieros, incluidos los que se encuentren bajo su control de forma directa o indirecta, o de cualquier empresa de propiedad de los talibanes. Resolución 1373-2001. Los estados tienen el deber de abstenerse de organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro estado o de participar en ellos, así como de permitir actividades en su territorio a fin de cometer dichos actos, por lo que se decide que los estados deberán prevenir y reprimir la financiación de todo acto de terrorismo, congelar los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo, o participen en ellos, incluidos los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control de esas personas y entidades asociadas con ello. Y prohibir a toda persona o entidad que se encuentre en su territorio que pongan recursos financieros o económicos o servicios financieros a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo. 2.4. Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. El Grupo Egmont es una instancia que reúne a las unidades de inteligencia financiera, UIF, del mundo. El 9 de junio de 1995, se reunieron en el Palacio de Egmont en Bélgica los representantes de 24 países y 8 organizaciones internacionales para discutir sobre las organizaciones especializadas en la lucha contra el lavado de dinero. Objeto, estructura y funciones. Objeto. Es un organismo internacional encargado de fomentar el desarrollo de las unidades de inteligencia financiera y la cooperación entre ellas, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como fomentar la implementación de programas nacionales en este campo. Estructura: jefes de UIF de Egmont, presidente de Egmont, secretaría. Comité de Coordinación Egmont, Red Segura, representante, grupos de trabajo legal, formación y comunicación, outreach, operacional, información tecnológica, África, América, Asia, Europa, Oceanía. Funciones: la cooperación en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y para promover la aplicación de los programas nacionales en este campo. Información, captación y promover intercambios de personal para mejorar la experiencia y las capacidades del personal empleado por las dependencias. De las dependencias miembros, OMIA de funcionamiento de las dependencias. La Declaración de Objetivos del Grupo Egmont de La Haya de 13 de junio de 2001. Expandir y sistematizar la cooperación internacional en el intercambio recíproco de información de inteligencia financiera, compartir conocimientos y experiencias, ofrecer capacitación para incrementar la eficiencia de las UIFS, incrementar el uso de la tecnología. Carta del Grupo Egmont, revisada en 2013. Dicho documento fue creado por las unidades de inteligencia financiera, reconocidas como miembros del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Fue creado con el fin de unificar sus esfuerzos para mejorar el intercambio efectivo de información por solicitud y de manera espontánea para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, intercambiar información sobre sus respectivas experiencias para promover el desarrollo de UIFS efectivas.
Apoyar a los miembros del Grupo Egmont para fortalecer su capacidad al promover la independencia operativa de las UIFS, ofrecer capacitación y asistencia técnica, promover intercambio de personal, desarrollar colaboración operativa y estratégica, y otorgar y mantener acceso a un canal seguro para el intercambio de información entre las UIFS del Grupo Egmont. El texto establece los objetivos y principios básicos que vinculan a todos los miembros, el intercambio de información y cooperación internacional a los cuales se ven sujetos, su composición, participación y estructura. Para los casos de incumplimiento significativo y relevante a dicho documento, la Carta establece la sujeción al proceso de apoyo y cumplimiento del Grupo Egmont. 2.5. Grupo Wolfsberg. Grupo Wolfsberg se reunió por vez primero en 2000 en el Castillo Wolfsberg en Suiza, acompañado por los representantes de Transparencia Internacional, con el fin de elaborar directrices de antilavado de dinero para la banca privada que, de ser implementadas, marcarían un ataque sin precedentes en el sector privados contra el lavado de dinero procedente de la corrupción. Objeto e integrantes. Objeto: es una asociación encargada de elaborar estándares para la industria de servicios financieros, y los productos relacionados con los mismos, para las políticas de conocer a sus clientes, antilavado de dinero y contra la financiación al terrorismo, así como crear un marco de referencia para la gestión del riesgo relacionados con crímenes financieros, entre los que destacan el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Integrantes. No goza de una carta escrita en donde se detalle su organización, reglas, estatutos o estructura. Al no existir una carta estatutaria, cada banco provee a sus empleados para atender las reuniones. Los bancos envían un representante de conformidad con su propia estructura interna. Actualmente está conformado por 13 bancos globales: Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokyo, Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Societe Generale, Standard Chartered Bank y USB AG. Declaración de principios. Principios antiblanqueo de Wolfsberg para la banca privada 2012. La Declaración de Principios del Grupo Wolfsberg recomienda controles para la banca privada. Se procura aceptar solamente a los clientes cuya fuente de riqueza y fondos pueda ser establecida razonablemente como legítima. Destacan la necesidad de identificar al beneficiario efectivo del dinero, así como aplicar la diligencia debida sobre los administradores monetarios e intermediarios similares para establecer que los intermediarios un proceso de diligencia debida satisfactorio para sus clientes o una obligación regulativa de ejecutar dicha diligencia. Los principios recomiendan que una persona, aparte del banquero privado, debería aprobar todos los clientes y cuentas nuevas. Los principios listan varias situaciones que requieren una diligencia debida adicional, incluyendo actividades relacionadas con funcionarios públicos, incluyendo personas con cargos de confianza pública, así como sus familias y colaboradores, países de alto riesgo, actividades de alto riesgo, relacionadas con clientes y beneficiarios efectivos cuya fuente de riqueza provenga de actividades conocidas por ser susceptibles al lavado de dinero, informes a la Gerencia de Asuntos de Lavado de Dinero, capacitación de ALD, conservación de documentos pertinentes, divergencias de la política establecida, creación de un departamento de control de lavado y de una política de control de lavado. 2.6. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Fondo Monetario Internacional. La decisión de establecer el Fondo Monetario Internacional, FMI, como institución internacional, se adoptó en una conferencia celebrada en Bretton Woods en julio del 1944. El FMI inició oficialmente su existencia el 27 de diciembre de 1945, con la firma de su convenio constitutivo. En la actualidad reúne a 188 países, su sede se encuentra en Washington, Estados Unidos. Objeto: fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial, infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos del fondo, dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional, para acortar la duración y aminorar el desequilibrio de sus balanzas de pagos. Estructura: Comité Monetario Financiero Internacional. Junta de Gobernadores, Comité Conjunto del FMI y Banco Mundial para el Desarrollo, Directorio Ejecutivo, Oficina de Evaluación Independiente, Gerente, Subgerente, Oficina de Inversión, Oficina de Planificación, Oficina de Auditoría. Departamentos regionales, departamentos funcionales, información y enlace, servicios de apoyo. Funciones. 1. Promover la cooperación monetaria internacional a través de una institución permanente que proporcionara un mecanismo de consulta y colaboración en materia de problemas monetarios. 2.
Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional y contribuir con ello a promover y mantener altos niveles de ocupación e ingresos reales y a desarrollar los recursos productivos de todos los países asociados como objetivos primordiales de política económica. 3. Promover la estabilidad de los cambios, asegurar que las relaciones cambiarias entre sus miembros sean ordenadas y evitar las depreciaciones con fines de competencia. 4. Ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las operaciones en cuenta corriente efectuadas entre los países y a eliminar las restricciones cambiarias que pudieran estorbar el crecimiento del comercio mundial. 5. Infundir confianza a los países miembros al poner a su disposición los recursos del fondo en condiciones que los protegieran, dándoles así la oportunidad de corregir los desajustes de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas que pudieran destruir la prosperidad nacional e internacional. 6. Como consecuencia de la función anterior, reducir la duración y la intensidad del desequilibrio de las balanzas de pago internacionales. Banco Mundial. Esta organización se creó en 1944, con el fin de impulsar principalmente las empobrecidas economías de los países europeos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas y su creación fue financiada a través de la venta de bonos mundiales. Francia fue el primer país en recibir un préstamo de 250 millones de dólares para su reconstrucción y el personal del Banco Mundial monitoreó el uso de estos fondos para garantizar que se emplearan correctamente. Con el tiempo fue ampliando sus funciones y se formó el Grupo del Banco Mundial compuesto por diversos bancos que otorgan distintos tipos de préstamos. Objeto: ofrecer a los países en desarrollo préstamos a bajo interés, créditos sin intereses y donaciones. Los préstamos del Banco Mundial son por lo general para invertir en educación, salud e infraestructura. Asimismo se utilizan para modernizar el sector financiero de un país, la agricultura y los recursos naturales. El objetivo del Banco Mundial, según lo describen ellos mismos, es cerrar la brecha económica entre países pobres y ricos, para convertir los recursos de los países ricos en crecimiento de los países pobres, para lograr una reducción sostenible de la pobreza. Funciones: terminar con la pobreza extrema en el curso de una sola generación, promover la prosperidad compartida. Funciones en materia de prevención y combate de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y su cooperación con el Gafi. Estas organizaciones trabajan juntas y en conjunto con el Gafi para, entre otras cosas, animar a los países a tener leyes adecuadas de ALD y revisar dichas leyes y procedimientos de ALD en los países miembros del Gafi. Tienen entre otras funciones, contribuir al desarrollo de los estándares del Gafi, sus guías y otras políticas para combatir el ILFT y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional y, ayudar a promover la efectiva implementación de las recomendaciones a través de evaluaciones a los países llevadas a cabo en el contexto del programa de evaluación del sector financiero utilizando la metodología de evaluación acordada. Colocar por encima de otras formas de abuso financiero, la concentración del lavado, ayudar a reforzar la supervisión y regulación financiera en los países, la interacción más estrecha con el Comité de Basilea sobre la supervisión bancaria, aplicación de estándares internacionales de ALD en los países que soliciten asistencia.